Tome su asiento y mientras disfrutamos del pan del cielo, ¿sí? Usted también puede disfrutar ahí porque vamos a celebrar el Día de la Madre compartiendo algo. Así que los que estén allí más atrás, siéntense más adelante para que puedan beber algo, puedan disfrutar de algún tentempié, ¿sí? Así que vamos a disfrutar del tentempié del cielo y el tentempié, tentempié, tente sentado. Miraba esto de que es el Día de la Madre, ¿no? Y una madre, usted sabe, aquellas que somos madre, el hecho de todos los beneficios que trae, ¿sí? El de ser mamá es traer una nueva generación, ¿sí? Traer una nueva generación a la sociedad. Así que bendecimos a Gaby, que está a punto de traer un retoñito a la nueva generación. Y sabiendo que las generaciones se ponen cada vez más difíciles, ¿no? Cada vez se degrada más la sociedad. Ir trayendo hijos al mundo se pone difícil. Por eso necesita justamente de una madre. Una madre que realmente la pueda poner a sus hijos en las manos de Dios para que sea guardado en un tiempo tan difícil como viene. Y así como mamá, los varones no se van a tener que poner en nuestro lugar para entender la palabra, porque yo no voy a hablar a las mamás naturales, sino que quiero hablar a la iglesia. Usted sabe que en la Escritura la iglesia se ve como una madre. Y todos somos iglesia. Así que los varones pónganse en este lugar, porque necesitamos recuperar una madre. Usted sabe que en el Apocalipsis, no sé cuántos lo leyeron, pero ahí aparece una madre, ¿no? Y dice la madre de todas las rameras y la madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces fíjese que eso está escrito en Revelación para el último tiempo. Por eso es importante que nosotros todos, no solo las mamás para con nuestros hijos biológicos, sino como iglesia, ¿sí? Como parte de una sociedad, tenemos que prepararnos también porque como iglesia o como sociedad estamos gestando una generación, ¿sí? Vamos a dar a luz una generación y tenemos que aprender a ser mamás, ¿cierto? Buenas madres, para no encontrarnos justamente en eso que proféticamente está escrito en Apocalipsis, ¿sí? Que hay una madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces necesitamos recuperar ese ¿cómo diría? Ese sistema, un sistema de cómo vamos a trabajar para no encontrarnos en una calidad que no es la más conveniente delante de Dios, ¿sí? Usted sabe que la Biblia, por ejemplo, nos habla de que una mujer sabia, ¿qué hace? ¿Cómo dice? Edifica la casa. Y la insensata, con sus manos mismas las destruye. Entonces, ¿cómo no prestar atención? No solamente como mujeres naturales, sino como iglesia, ¿sí? Una mujer sabia va a edificar casa, mientras que una insensata, no, ¿sí? La misma mano la va a destruir. Por eso yo quiero que prestemos atención, porque somos iglesia. ¿Cuántos somos iglesia acá? ¿Cuántos queremos ser parte de una iglesia o parte de una sociedad que pueda bendecir a otros? Que seamos de bendición, ¿verdad? Entonces, fíjese, si vamos a hablar de una mujer sabia, ¿a dónde se iría usted a buscarla en las Escrituras? ¿Se acuerda de alguna mujer? Mire cuántas mujeres, ¿no? Pero hay una mujer virtuosa que dice, ¿quién la hallará? ¿Se acuerda?
La de Proverbios, ¿no? Dice, ¿quién la hallará? O sea que es dificilísimo hallar a esa. Por eso, para poder hallar algo, ¿qué tenemos que hacer? Buscar. El que busca, halla. Ahora fíjese, mujer virtuosa, y hablamos no solo de mujeres biológicas que somos y tenemos que hallarnos como Dios quiere que seamos, sino como iglesia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Pues si no la buscamos, no la vamos a encontrar. La idea es que la busquemos. ¿Le parece que la busquemos? Yo le puse a mi mensaje el consejo de una madre. Porque el Proverbio 31, nosotros siempre lo leemos, creo que es desde el verso, 3, ¿no? Desde el 10 siempre lo leemos. Pero fíjese cómo empieza en el 1. Usted fíjese, le vamos a prestar atención y vamos a leer desde el 1. Proverbio lo escribe Salomón, ¿sí? Acá con otro nombre, un nombre figurativo que no le voy a prestar atención a todos los detalles porque es muchísimo, pero está acá como el rey Lemuel, ¿sí? Que también tiene su significado eso allí, pero no le vamos a prestar tanta atención. Pero es Salomón, es Salomón. Y él habla lo que su madre, fíjese lo que dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Fíjese qué buena madre. A lo mejor si uno viera a Betsabé desde el principio, porque Betsabé era su mamá, a lo mejor podríamos decir, esa no era una buena madre. Pero cómo se transformó en una buena madre para dar un buen consejo, ¿sí? Una buena madre para dar un buen consejo. Y el consejo que le da dice, ¿qué hijo mío? ¿Y qué hijo de mi vientre? ¿Y qué hijo de mis deseos? Fíjese, Albertico, dijo de mis deseos. ¿Sabe que en el original, no lo vamos a ir a buscar porque no me quiero detener en eso, pero como hace un par de semanas hablábamos de los deseos y decíamos que los deseos del ser humano mayormente inclina a, como dice la canción, ¿no? Busca lo suyo propio, no lo que es de Dios, ¿no? Pero en el original, para aquellos que les gusta buscar, no es la palabra deseo, es la palabra profecía, ¿sí? Entonces allí diría, hijo de mis profecías, ¿no? Profecías dadas a él. Y ella le va a dar el consejo, ¿sí? Hijo de mi profecía, más allá de que yo tenía deseo de tenerte, Dios te me ha dado, ¿sí? Te me ha dado como una palabra profética. Y dice, no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a la que destruye a los reyes. Fíjese, el primer consejo, hijo mío, cuídate de aquello que vaya a destruir los reyes. Usted sabe que se nos ha mandado, estoy hablando en términos espirituales, se nos ha mandado a buscar el reino, ¿sí? Si nosotros buscamos el reino y hallamos el reino y encontramos todo eso, no solo dice la palabra que tendríamos todo cumplido, ¿sí? Todas las cosas se nos darían, sino que perteneceríamos a ser reyes. Quiere decir, ¿sí? que hay, como dice ahí, cuídate, no des a las mujeres tus fuerzas, o sea, tu tiempo y todo el esfuerzo y todo lo que echas en algo que en realidad va a quitar de que tú no seas el rey que yo tengo, que tú seas preparado. ¿Sí? Porque si no aprendemos a manejar las cosas que son del reino, no soy un rey. Entonces yo me tengo que cuidar de algo. Esto es una sabiduría que viene del cielo para decirnos, cuida qué cosas te están llevando por caminos que no van a permitir que tú logres lo que yo he prometido sobre tu vida, que tú seas rey. Esto de ser rey es primeramente tener un dominio, un gobierno sobre nuestras propias vidas. Es lo primero. Entonces yo ahí ya entendí que he entrado en el reino de Dios, que ya puedo gobernar mi vida, que ya puedo gobernar una serie de cosas de parte de Dios. O sea que me tengo que cuidar de cualquier otro sistema
se llame como se llame la organización, de que esté gestando en mí o robe en mí fuerzas para que yo no sea rey. La frase del Señor, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Por qué sería? Porque la gente buscaba ¿qué? Las demás cosas. Por eso es importante que, como decía la canción, que nuestros corazones son insaciables, buscan de todo menos el reino. Entonces, cuando yo voy a un lugar y lo único que hacen es saciar y saciarme lo que yo estoy buscando y no plantarme en el reino, cuando quiero acordar lo que hacen, no solo es quitarme las fuerzas, sino quitarme mi futuro, ¿sí? Ni tus caminos a los que destruye a los reyes. No vaya a ser que destruya en mí aquello que Dios quería que estuviera en mí. En mí hay un rey y un rey gobierna sobre las cosas. Un rey no tiene necesidad de nada, son los pobres los que tienen necesidad de todo y están permanentemente a disgusto con todo y pensando qué le pueden dar, mientras que un rey no. Estamos hablando de una persona de interior, ¿verdad? Del ser interior, donde yo pueda cumplir lo que decía la canción. Los corazones son insaciables, Señor, y el mío también, pero yo sé que vos tenés un agua distinta, que podés terminar con eso mío, que esto no me conforma y aquello no me conforma, pues si hay un rey dentro mío, hay un gobierno dentro mío, donde el Señor me dijo, si vos encontrás eso, yo te aseguro que las demás cosas van a estar, pero quiero que haya dentro tuyo esa estabilidad. Vale, entonces con ese consejo sale una madre y él lo recuerda y se lo está dando a su hijo, ¿sí? Vamos al verso 10 donde empieza a hablar de la mujer, donde le dice en realidad la vas a tener que buscar. No es fácil de hallarla, es más fácil que encontres un montón de mujeres que no cumplan las, ¿cómo se diría? La expectativa o las características de lo que yo quiero que tú tengas. Por eso comienza diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mayormente te van a quitar las fuerzas y van a quitar tu reino y van a quitar tu gobierno y te van a quitar todo lo que Dios me prometió que ibas a tener. Te lo van a quitar. Por eso tené cuidado y proponete a buscarla, porque el que busca halla, ¿sí? El que busca halla. No solo el que busca halla para poder encontrar esa mujer, sino para que después lo que hagamos sea en función a favor de lo que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? Porque diría la Biblia, tal la madre, tal la hija. O sea, mayormente se imitan los mismos errores de la mamá, ¿cierto? En lo natural. Se imita los errores de la mamá. En lo espiritual también. Por eso yo necesito ver ese ambiente y no para decir, ay, voy a huir, porque usted huye de su madre, por ejemplo, cuando ve errores en su madre. No, ¿qué es lo que decimos? Ay, mira los errores de mi madre, yo voy a corregir mis errores para no dar una generación igual. Quiero que mi generación sea distinta, ya que mi mamá no hizo bien las cosas, pues yo voy a hacer bien las cosas. ¿Sí? Vale. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? O sea que es difícil encontrar la del consejo que le dio la madre, mientras que es más fácil encontrar la que tiene un montón de errores. Usted sabe que esta mujer virtuosa, ahora no la vamos a ver a la virtuosa, pero por ejemplo, una de las cosas que dice que trae el pan, ¿de dónde trae el pan? Desde lejos, ¿sí? No va acá a la vuelta. Y cuando hablamos del pan, ¿de qué habla? De la palabra, ¿sí?
Entonces, cuando estamos hablando del pan, de la palabra, trae el pan de lejos, ¿sí? Dice, sus hijos están vestidos con ropa de lino y ropa de lana. ¿De lino qué sería? Las acciones justas, ¿sí? Vestido como tiene que ser. Y después bien abrigado también. Dice, no le tiene temor a la nieve porque sus hijos están bien abrigados. O sea, no le tiene temor a nada porque sus hijos están cubiertos de tal manera que suceda lo que suceda, a ellos no les va a pasar nada. Eso es una mujer virtuosa. Pero lo que estamos mirando es una iglesia que tenga estas características. Necesitamos una iglesia de esas características. Todos conocen a la mujer virtuosa. Por eso quiero irles a ver en el capítulo 9 de Proverbios, porque vamos a mirar la diferencia entre la mujer sabia que edifica la casa y la insensata la destruye con su mano, ¿sí? Es importante que lo podamos distinguir, porque no se trata de que yo soy la sabia y los demás los insensatos. Tengo que ver las características para ver dónde estoy cumpliendo o dónde me tengo que guardar, como fue el consejo de la mamá de Salomón. Cuídate de las que te van a llevar por cualquier lado que no sea el reino. ¿Sí? Vale. En el capítulo 9 comienza diciendo, la sabiduría edificó. La sabiduría edifica. La sabiduría siempre edifica. Y no solo la sabiduría, el amor edifica. Por eso tenemos que por un lado ver qué cosas son las que edifican, ¿sí? Porque el apóstol Pablo dice, se reúnen, pero no para lo mejor. Le habla a su iglesia. Y le dice, cuando se reúnen, no se reúnen para lo mejor. A lo mejor no es malo para lo que se reúnen, pero no para lo mejor. Hay cosas mejores. Hay cosas que edifican. El amor edifica, la sabiduría edifica. Entonces tenemos que ir a ver qué es lo que sí edifica y qué es lo que no conviene. ¿Sí? Labró sus 7 columnas que no las vamos a tocar porque son 7, son muchas, ¿sí? Pero yo le voy a hacer recordar una. El apóstol Pablo dice que la iglesia es columna ¿de qué? De la verdad. Entonces, una de estas columnas que sostienen la sabiduría es la verdad. Cuando yo no conozco toda la verdad, cuando yo no tengo la verdad, no hay una columna que esté sosteniendo lo que hay que sostener para la edificación, ¿sí? Pero vamos a dejar las columnas, vamos a dejar las columnas. Quiero mostrarle esto, mientras la sabiduría edifica, ¿sí? Y después vamos a ver qué es lo que hace. También aquí se encuentra la insensata. Vámonos a ver la insensata, está un poquito más abajo. Vamos a leerla a ella primero. Está en el verso 13. A ver. La mujer insensata. Fíjese, le dedica 12 versículos a la sabia. 12 versículos para la sabia y 6 para la insensata. Eso a mí me dice mucho, no sé a usted, porque 12 es gobierno y 6 es el número de hombres, ¿sí? Insensatez, porque todos los hombres somos insensatos. Vamos a verla la insensata primero. Fíjese en las características de la insensata. Alborotadora, es simple e ignorante. Es imprescindible que le prestemos atención a estas cosas, porque estamos hablando de los ambientes que creamos. ¿Por qué razón? Acuérdese que la iglesia es como una madre, donde en su vientre lo que está haciendo la iglesia, lo que está haciendo es gestando hijos, ¿sí? Diría el salmista, me hiciste en el vientre de mi madre y no faltó ninguna de las cosas que estaban escritas en el libro.
O sea que necesito en el plano espiritual, a la hora de gestar y armar un niño, lo que necesitamos es el libro. Sin la palabra no podremos armar un hijo como Dios lo quiere. Porque la mejor consejera, ¿quién es? La pastora Nora. La iglesia Tiempo Nuevo. La palabra. La palabra. Si hay una gestadora de hijos, ¿sí? Yo los engendré con la palabra, dice el apóstol Pablo. O sea, es la palabra la que justamente va a gestar y va a dar a luz hijos. Los ambientes son los que se preparan, y si hay que prepararlos sabiamente para que se dé a luz un hijo. Mientras que un ambiente alborotador, ¿cuándo un ambiente es alborotador? A ver, cuénteme de un ambiente alborotado. Todo lo que tenga que ver con algo que se alborota. Donde hay escándalo, por ejemplo. Puede haber sabiduría donde, por eso dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Porque en medio de un ruiderío, por ejemplo, vayamos a lo natural ahora, vayamos a lo natural. ¿Sí? Vayamos a lo natural. Vayamos a esos lugares donde todos hemos ido y donde no es malo ir. Donde no es malo ir, donde todos bailan y hay un ruido y yo conozco a mi pareja en ese lugar, ¿sí? Y yo puedo decir qué linda que es, o qué lindo que es, ¿sí? Ahí lo conozco, pero ya el haber estado bailando y sacudiéndome con la persona ahí, bebiendo y disfrutando de música y en todo ese alboroto, ¿sí? Yo puedo decidir si ese va a ser mi marido o va a ser mi mujer en el caso de un hombre. No necesitaré conocerla, sentarme un tiempo y estudiar la situación. Imagínese en una pareja donde siempre los lugares donde están son alborotadores, donde nunca se logra sentarse y tener una palabra de sabiduría. Una palabra de sabiduría para yo dejar de ser ignorante. Empezando conociendo al otro, que el otro me conozca, para poder formar algo sólido, ¿sí? Porque si no, ay, qué linda sos, sí, que de qué signo sos, nos casamos mañana, no. Claro, pero pasa en lo espiritual, que es lo que yo estoy viendo. Yo estoy viendo la parte espiritual, le pongo la parte natural para que usted pueda entender. Pero hay cosas que en medio del alboroto, porque de lo que se está hablando acá es espiritual. Cuando dice que en Apocalipsis dice que es la madre de todas las rameras, se está hablando de lo espiritual, ahí no hay cosas naturales, es espiritual. Entonces, si queremos armar una sociedad distinta y en lo que le compete a la iglesia, nosotros estamos comprometidos porque nosotros somos iglesia o decimos ser iglesia, somos una madre. ¿Qué es lo que voy a gestar? ¿Qué es lo que voy a gestar? ¿Otra ramera? ¿Otra insensata? ¿Otra ignorante? Tenemos que regular esas cosas. Por eso estaban puestas para el último tiempo. Por eso la madre de todas las rameras está ahí en el Apocalipsis y está en misterio, justamente para que lo vamos a descubrir en estos tiempos donde se nos comienza a revelar todas las cosas y cuando la iglesia puede madurar un poco más y deja de ser tan insensata y alborotadora y siempre con ruido y donde nunca hay una palabra de sabiduría. Vale. Fíjese otra de las cosas, porque quiero que preste atención a los detalles. Fíjese en el verso 13, a ver. Esa es la que le hemos leído. Vale, a ver,
en el 17, para no leerlo todo. Todo eso habla de lo insensato y arriba de lo que es sabio. Fíjese cómo habla la insensata, alborotadora. Dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no sabe que allí está lleno de muertos. Fíjese, hay algo que nosotros necesitamos prestar atención. Es importante. Es importante que nosotros podamos entender, porque nos tenemos que rever. Porque cuando habla de la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra, ahí nos compromete a todos. O sea que todos los ambientes de la tierra y los ambientes religiosos, ¿sí?, lo que engendran no es bueno. Por eso necesitamos entender, porque donde hay ignorancia, hay simpleza. Ya me quitaron de ser lo que Dios me prometió, un rey. Y eso sucede en medio de demasiado alboroto, demasiado alboroto. De hecho, por ejemplo, esta mujer de Apocalipsis la llaman la Babilonia. ¿Se acuerda lo que significa Babilonia? Confusión. ¿Sí? Donde hay confusión, no se puede entender nada. Y nosotros necesitamos entender. ¿Sí? Fíjese cómo dice ahí, las aguas hurtadas son dulces. Esto lo dice la insensata. ¿Cómo puede ser dulce un agua hurtada? Si hay algo que nos dijo el Señor, el que cree en mí, ¿qué más? ¿De su o del interior del otro? No, hermano, entendamos eso. De su interior correrá. Eso lo habló con la samaritana y tiene que ver con lo que cantábamos recién, para que yo no tenga sed jamás. No es lo mismo que al principio, ¿sí? Yo no sepa dónde ir a buscar agua y yo busque agua en otra persona, a que comience a salir de mí las aguas que tienen que salir. Porque esa agua era para el que creía, porque entonces estoy diciendo que no creo. Cuando Jesús se encontró con la samaritana, él le dice una cosa: si conocieras el don y quién te habla, tú le pedirías y él te daría. O sea, le despertaría la fuente que ella tiene adentro. Y él le dice, si conocieras el don. Es importante que entendamos, hermanos, de que hay dones de todas clases, ¿sí? Donde hay hermanos con dones de sanidad y donde yo le puedo decir, hermano, ¿por qué no ora por mí? Porque yo sé que vos tenés el don de sanidad y a mí me cure eso. Hermano, ¿por qué no oras por mí? Porque yo tengo este problema y yo sé que vos tenés ese don. A que estemos buscando por todas las cosas. Tiene que haber un momento, ¿sí?, donde el agua tiene que salir de adentro. Cuando los ambientes son alborotadores, ¿sí?, cuando todo lo que se mueve allí es para mantener a la gente divertida, contenta o saciando, como decía la canción, corazones insaciables. A las iglesias ya después de un tiempo nosotros deberíamos ir a aprender, no a saciarme de una necesidad personal. No es de Dios. Lo que es de Dios es que despertemos las fuentes que hay adentro. Adentro suyo hay una fuente. No son dulces las aguas robadas. Salió del pozo de otro, salió de... Eso al principio sí. Busco del pozo de otro, pero siempre voy a buscar del pozo de otro. Habrá al principio de que uno no sabe cómo hablar. De hecho, todo lo hemos aprendido, ¿cierto?
todo lo que tenemos de fe lo hemos aprendido. Nadie puede decir que eso lo hemos aprendido. Yo todo lo que tengo lo he aprendido. Pero cada vez que yo voy a preparar algo ahora, por ejemplo, yo no voy a mi fuente a ver qué dijo el apóstol para yo, o qué dice Dante Gebel para yo. Eso sería una agua hurtada. Tiene que haber un momento de nuestra vida, y ese es el plan de Dios, que generemos, no solo yo, sino que también provoque lo mismo para la generación venidera. ¿Por qué? Porque si no los hago dependientes de mí. Y lo que queremos es gente, una generación que realmente sea libre. Si usted se da cuenta, cantamos un montón de cosas que no las vivimos, no las estamos viviendo. No es lo mismo gestar un niño hasta que el niño sea grande, a que toda la vida dependa de otro. La iglesia la necesitamos, sí, para seguir aprendiendo. ¿Qué más vamos a evolucionar? Pero desde ya le digo, en un ambiente alborotado, con todo lo que ustedes dijeron que es un alboroto, no se puede. No se puede. Ahí hay insensatez. Ahí hay insensatez. Otra de las cosas, el pan comido en oculto. ¿Sabe que a veces que nosotros comamos del pan del Señor, ya sea de aquí a la vuelta o de muy lejos, como el que tiene la mujer virtuosa, que lo trae desde muy lejos al pan, trae pan del cielo? No lo podemos comer en oculto todas las veces. Esto es para compartirlo con otro. Tenemos que aprender a compartirlo. La que dice esa frase es parte de la insensata. Comido en oculto. ¿Sabe que eso lo maneja Isaías cuando habla del ayuno? Dice, ustedes dicen que ayunan y no son capaces de compartir el pan con el hambriento. Dice, el ayuno que yo escogí, o la abstinencia que yo escogí, es de que se abstengan de otras cosas y que el pan que ustedes tienen lo compartan con otros. Qué bueno es aprender a compartir el pan. Todo lo que Dios nos ha dado es para que lo podamos compartir con otros. No se lo quede. No se lo quede. Hasta donde sepa, hasta donde sabe, comparta. No le agregue ni le quite para que no estorbemos algunas cosas, ¿sí? Lo que no sabe, no le agregue. Usted diga, eso no lo sé, voy a preguntar, me voy a asegurar y le contesto. Pero comparta lo que tiene. La insensata no comparte pan. Estamos en un tiempo donde tenemos redes sociales, donde tenemos un montón de cosas. Yo no necesito ni siquiera que el pastor de una iglesia me dé el púlpito para predicar. Tenemos 10.000 formas de poder hablar, pero ni siquiera hablarle a las multitudes. Pero si yo puedo hablarle a mi familia, le puedo hablar a mis amigos en el trabajo, lo que necesito cómo saber hablar. ¿Sí? Fíjese, ¿cómo saber hablar? Nos vamos a volver ahora a la sabiduría. Vayamos a la sabiduría de nuevo, porque esa sí edifica, mientras que la otra lo desarma con las manos, lo poco que edifica lo termina desarmando. En el mismo 9. En el mismo 9 que habla de la sabiduría, yo quiero que le preste atención a esto. En el verso 3, dice un montón de cosas, pero hay mucho para sacarle, por eso me quiero quedar con esto. Dice, envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Fíjese que la sabiduría manda criadas. O sea, no solo es una buena madre, sino que tiene criadas. Quiero que piensen en esto. Estamos hablando de la sabiduría, no estamos hablando de una persona. No estamos hablando de una iglesia. La sabiduría.
tiene criadas. Las envía a hablar sobre lo más alto de la ciudad. O sea, ni siquiera se conforma, cuando hay sabiduría, ni siquiera se conforma de decir que el Señor lo hizo. Habló con la samaritana y estaba la samaritana y nada más. Después la samaritana iba a hacer su tarea en toda Samaria. El Señor nunca se privó de hablar con uno, con dos, en una casa, pero mayormente hablaba a 5.000 personas, ¿cierto? Pero estamos hablando de la sabiduría y tiene criadas. ¿A qué le llamaríamos? Porque una criada es algo que me sirve, ¿sí? Sirvientes. Sirvientes que limpian, sirvientes que recogen, sirvientes que ordenan, ponen las cosas en su lugar. Pero estamos hablando que la sabiduría tiene esas cosas. ¿Sabe qué son las criadas de la sabiduría? Lo dice otro proverbio. Las palabras. Las palabras. ¿Qué palabras usamos? Son importantísimas. Hay palabras que contienen un espíritu que no me llevan a ningún lado. Mientras hay palabras que van a hacer en la otra persona todo lo que tiene que hacer. ¿Sabe qué? En esto hay un hilo muy fino, es muy delicado esto de las palabras. Porque, por ejemplo, podemos ser lisonjeros, ¿sí? Con las palabras. Qué bella iglesia. Ay, Dios me está mostrando todo lo que tiene para esta iglesia. Ay, para vos no sabés lo que tiene Dios para mañana. Pero la idea es no lisonjear. Y lo dice la Biblia. Hay un hilo, porque tiene que ser tan cuidadosa para no ofender, pero ni siquiera para convencer a la persona que está usando la sabiduría, porque la sabiduría necesita una persona, ¿cierto? ¿Está dispuesto a hacer usted un envase? Yo quiero, Señor, quiero ser un envase de esa sabiduría, porque la sabiduría va a usar esas criadas, ¿sí? Esas palabras justas, para poder llegar a 1, 10 o 1.000 personas y sin lisonjear. Fíjese, vamos a leer un par de versículos. Primera de Corintios 2:13. Porque son palabras sabias y que las necesitamos, por eso una de las columnas con las que se edifica es la verdad. Yo necesito conocer la verdad, necesitamos. Pablo dice, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hace es acomodarme lo que es espiritual en lo espiritual, para que yo me dé cuenta cuando las palabras vienen a mi alma. Acuérdese que tenemos un espíritu y tengo un alma, que tengo un cuerpo. Entonces, ¿para qué estoy buscando las palabras siempre yo? Al principio sí, las busco para ciertas cosas, son beneficios personales, pero la palabra de Dios fue enviada para que desde el espíritu, la persona íntegra, porque yo tengo un alma y tengo un cuerpo, pero necesito ser sustentada. Si yo tengo el agua que el Señor me dice y encontré el agua, yo voy a ser sustentada en mi alma y en mi cuerpo también. Todo lo que necesita el ser humano es lo que tiene adentro. Lo tiene que sacar. Por eso no podemos permitir de que sigamos robando agua a otro. Que yo viva con el agua del otro, se llame como se llame. No importa quién es el ministrador del agua, yo tengo un agua adentro. Y la única que va a mantener el cuerpo intacto en nosotros es nuestra propia agua. Pero estas palabras no son enseñadas, dice, la cual
sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Usted sabe que nosotros predicamos acá 1 o 2 personas. ¿Quién convence? Si no convenció el Espíritu, ¿lo puedo convencer yo? No, hermano. Pero a veces intentamos y seguimos, insistimos. Es una insensatez insistir en una cosa donde lo voy a terminar convenciendo yo y no el Espíritu. Porque va a venir otro más astuto, más astuta que yo, y lo va a convencer por otro lado, con otra doctrina, porque el que tiene que convencer es el Espíritu. Entonces nunca, porque así duran las cosas. Cuando fue enseñado por sabiduría humana, por eso decimos la teología no sirve, la revelación sirve. Porque cuando a mí se me revela y yo le largo, yo la tengo clara, si a usted se le revela también, es del Espíritu. Y no solo lo vio porque está escrito, lo oyó, pero le subió a su corazón, el Espíritu hace eso, el Espíritu. No son palabras enseñadas con sabiduría humana. Porque si no vamos a seguir engendrando iglesias, organizaciones y aún círculos. Porque es toda la sociedad, cuando habla de madre de todas las rameras y de abominaciones de la tierra, no habla solamente de iglesias. Tiene que ver con todo lo que Dios hizo. Dios no solamente tiene iglesias en su planeta, tiene un montón de organismos donde quiere comenzar a sanear gente. Hechos 26-25, el apóstol Pablo nunca usó palabras y él estuvo en contra de hablar de otra cosa. Dice, mas él le dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Para otros les puede parecer loco, pero él le dice, no son locas, son palabras de cordura. Son palabras de verdad. ¿Sabe qué? Más abajo, no lo ponga, pero más abajo, él le está predicando a un gobernador. Y el excelentísimo Félix le dice, ay Pablo, por poco me persuades. Pero la idea de Pablo, póngame este versículo, no era persuadirlo. Hechos 15:20, Colosenses 2:4. Él le dice, por poco me persuades. No necesitamos persuadir a nadie. Hermano, tiene que ser del Espíritu. Lo que hagamos de ahora en más tiene que ser del Espíritu. Ha llegado un tiempo donde se tiene que ver todas las cosas mal hechas. Él dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras. No es con palabras persuasivas. A ver cómo se lo digo, cómo lo invento para... No tiene que ser una palabra persuasiva, porque el que lo tiene que persuadir es el Espíritu. Esto tiene que ser por dentro, lo de afuera. Yo lo puedo persuadir hoy día de un montón de cosas. Viene mañana otro y derriba todo esto. Necesitamos que lo haga el Espíritu. Lo que no haga el Espíritu por dentro, porque adentro tenemos un potencial maravilloso. Todo lo glorioso lo tenemos por dentro. Todo lo que necesitamos que nos sacie está dentro. Se lo dijo Jesús a la samaritana. Por eso, mi amado, hay otro versículo, ¿cierto? ¿Qué quiero decirles en este día? Que es el Día de la Madre. Que escrito está que nos tenemos que guardar de gestar hijos. Usted sabe que estamos gestando hijos en la fe, ¿verdad? Tenemos que guardar eso. Así como guardamos nuestros hijos biológicos y queremos lo mejor para ellos, queremos una sociedad mejor para ellos. Así tendríamos que ser como iglesia, tener ese sentir de decir, yo quiero lo mejor. Porque tenemos es un vientre, la iglesia es un vientre donde está gestando lo de Dios. Es lo de Dios lo que se gesta. Por eso es necesario de que
usemos palabras, diría el apóstol Pablo, llenas de gracia, de la gracia de Dios, no simpáticas, llenas de gracia. Fíjese cómo vamos a hacer, porque también necesitamos no comer el pan en oculto. Necesitamos llevarle a otros. Comer el pan en oculto, lo decía la insensata, no es bueno. No es bueno, es para compartir con otros. Yo recién le decía, a lo mejor no conocemos mucho. ¿Sabe que en algún momento la iglesia se desmadró? Porque lo que dejó el Señor lo dejó muy bien instalado. Es obvio de que la iglesia después se desmadró. Y es porque salieron muchos a hacer una tarea a su manera, lo cual ahora tenemos que cuidarlo y corregirlo, ¿sí? Podemos corregirlo, necesitamos corregirlo, tenemos que tener el cuidado. Por eso yo le decía, usted hasta donde sabe y está seguro que las palabras sean de verdad, entonces se hablan. Si no, mejor callarlas y decir hasta donde podemos. Pero para eso es buscar y buscar para hallar todo lo que tenemos dentro, ¿sí? Fíjese lo que diría el apóstol Pablo acá. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os ha inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, ¿sí? Fíjese que algunos salieron con palabras que inquietan y perturban, pero habían salido sin una orden. El otro día hablábamos con los chicos, ahí no nos juntábamos, y decían ellos, es necesario enviarle a alguien. La responsabilidad es que lo que enviemos cumpla con lo que enviemos, ¿sí? Fíjese, préstele atención a este versículo. Pablo dice, salieron sin estar ordenados, o sea, no le dimos la orden, no estaban totalmente preparados. Entonces, así, de esa manera, se armó el desorden. El desorden que hoy vemos se ha armado así, por haber salido, no por mala intención, o sea, no es que haya una mala intención. No hay un orden y no hay un tiempo para hacerlo. La iglesia se desmadró de esa manera. Y necesitamos cuidar cómo lo hacemos, para que la gente esté preparada, sepa qué es lo que va a decir, que las palabras sean del Espíritu, que convenza al Espíritu, que no sean palabras persuasivas, que podamos distinguir entre una cosa y la otra. Para esto, ¿quién es suficiente? Nadie. Nos estamos preparando todos, nos estamos preparando. Hemos tenido a lo mejor palabras violentas, podemos haber tenido palabras que inquietan, palabras que perturban. La idea es que podamos dejar y usar, ni siquiera irnos para el otro lado, palabras lisonjeras. Por eso le digo, ve cómo el hilo de la sabiduría de lo alto es muy fina, pero nos estamos preparando para eso. Que Dios nos use de una manera gloriosa para poder dar en la tecla y engendrar hijos. Verdaderos hijos en la fe. Amén. Vale, vamos a orar por esto. Señor, porque queremos gestar una generación que sea totalmente bendecida, completamente bendecida. No siempre dependiendo de los demás. Que puedan tener el gobierno dentro. Que todo lo que tú dices de cada uno se pueda manifestar, Señor. Y que podamos llevar ese testimonio a otros. Señor, reconocemos todos los errores que como iglesia podemos haber hecho desde que la iglesia comenzó. Cómo se multiplicó tanto, pero en desorden. Cómo se multiplicó tanto,
pero con alboroto, con ignorancia, con insensatez. Reconocemos que de esa manera, Señor, no podemos engendrar los mejores hijos. Por eso queremos tu bendición, Dios. Queremos esa promesa tuya, como se la diste a la mamá del rey Salomón. Hijos de mi promesa, hijos de reyes, hijos que sepan manejarse en la vida, hijos que sean parte del reino tuyo. Un reino establecido en la tierra, no un reino que tengo que esperar cuando me muera y disfrutarlo en el cielo. Tú nos has dado esas bendiciones para tenerlas aquí en la tierra. Señor, ayúdanos a que los problemas de este tiempo no nos desesperen. Tener el control dentro, la confianza, la esperanza y una palabra para poderle dar a otro. Una palabra de confianza, de sensatez. Una palabra del cielo. Una palabra para el espíritu. Una palabra para poder seguir engendrando el plan tuyo, Señor. Que no se detenga el plan tuyo sobre el planeta. Que no estemos saciando almas solamente sin despertar las fuentes de fe que cada uno tiene. Para que los corazones dejen de ser insaciables. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor.